Bien, un saludo a todas las usuarias y usuarios que nos acompañan, como siempre, acá en Debates del Sur Global, para conocer cuáles son los procesos más relevantes y los debates que se están dando en el proceso de transformación geopolítica global y también de nuestra región. Tenemos el día de hoy un invitado muy especial, se trata de nuestro queridísimo embajador Elvis Urbina, representante legal de UNASUR y representante permanente de Venezuela ante UNASUR. Bienvenido, embajador, gracias por acompañarnos nuevamente en Debates del Sur Global, donde estaremos conociendo el estatus del proceso integracionista aquí en Sudamérica y en nuestra región y los retos y desafíos que tenemos todas y todos para coadyuvar en ese proceso. Bienvenido, embajador. Gracias, Daniela, por la oportunidad de estar nuevamente en este espacio para compartir con los usuarios y usuarias el desarrollo que casi en tiempo real están teniendo los eventos de los procesos de integración en América Latina y particularmente en Sudamérica. Realmente es muy grato para mí poder conversar contigo el día de hoy. Bien, embajador. Bueno, al día de hoy, nuestro pueblo venezolano estamos librando una importante batalla política, no solo nacional, sino también internacional, en el marco de la defensa de la integridad territorial de Venezuela. Nos recordemos que estamos todo el pueblo venezolano movilizado por ese referéndum que se va a llevar a cabo el próximo 3 de diciembre, en donde nuestro pueblo expresará su voluntad 5 veces sí por el Esequibo, ¿no? Para brindar orientaciones a nuestro gobierno en el marco de esa importante defensa de nuestro territorio Esequibo, nuestra Guayana Esequiba. Pero adicionalmente a eso, tenemos todas y todos que movilizarnos y concientizar cuál es el estado actual de los procesos integracionistas de nuestra región, en particular de América del Sur, teniendo en consideración que hay un proceso de transformación geopolítica global que nos demanda cada día más una mayor participación en el proceso de toma de decisiones globales. Y es difícil, embajador, que si no estamos integrados, si no estamos unidos, si no intercambiamos como países de Sudamérica, mucho menos vamos a poder intercambiar como países del sur global, ni tener incidencia en esas decisiones que se están tomando en todo el planeta ahorita. Quisiera preguntarle para iniciar esta conversación, desde su perspectiva, ¿cuál es el estado actual de la integración en América del Sur y particularmente en ese proyecto unionista que no solo es hermoso, sino también que es tan importante desde el punto de vista del material institucional, que es la UNASUR? Sí, bien, la situación actual es que se está desarrollando un proceso de revitalización, digamos, política institucional del proceso de integración de América del Sur. Digamos, en medio de las dificultades y complejidades de los desafíos que el mundo actual plantea con grandes dificultades para la convivencia e incluso para la sobrevivencia humana. Si alguna vez tuvo vigencia el proceso de integración de América del Sur, durante estos últimos 23 años, que se han hecho grandes esfuerzos por tener un mecanismo de integración, digamos que luego de haber atravesado el desierto de la desintegración con UNASUR, a causa de quienes no les interesa, o mejor dicho, a quienes les interesa mantenernos desintegrados, que son los mismos, algunos liderados por el gobierno de los Estados Unidos, en un esquema de relaciones utilitarias con la conveniencia del multilateralismo. Creo que el proceso de integración entonces que ha tenido ahora más de 4 años paralizado, pero no derogado, ni eliminado, ni anulado, solo paralizado. Por eso llamamos que nos forzaron a que en el año 2019 tuviéramos un cierre técnico de los espacios institucionales de la Secretaría General de UNASUR, que hoy se empiezan a restituir. En ese proceso
vale la pena mencionar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro dio un paso al frente en la firmeza de la convicción de que sabíamos que nos tocaba unos momentos muy duros para atravesar ese desierto de la integración. Pero no podríamos dejar de apostar, porque llegaría o se transcurriría un camino para llegar a un momento que permitiera revertir ese proceso de desintegración. Ese momento ha llegado y llegó de la mano, hay que reconocerlo, con la asunción de la presidencia del presidente Lula da Silva, quien el pasado 30 de mayo convocó una reunión de presidentes de América del Sur, y eso ha sido como el gran paraguas sobre el cual se está desarrollando el proceso de revitalización de la integración de América del Sur. La diferencia de ahora con el año 2008, cuando se firma el Tratado Constitutivo de UNASUR, es que ahora tenemos la experiencia de conocer dónde estuvieron las debilidades, digamos, y algunos errores que quizás no se veían en aquel momento de la década ganada, de coincidencias políticas muy importantes, no necesariamente ideológicas, porque creo que al final la ideología de la integración es la que debe prevalecer. De tal manera que ese proceso que vino a desintegrarnos a partir del año 2018, con la decisión de 6 gobiernos de los 12 estados de América del Sur, tiene ahora un proceso que empieza a revertirse favorablemente para que volvamos a estar integrados. Ahora más que nunca ya la integración se encuentra en un estadio superior de no necesidad, de no solo necesidad, sino de una forma de convivencia y coexistencia pacífica en la región, considerando que la región conserva su condición al menos declarativa vigente de ser una zona de paz. Digamos, más allá de los acuerdos o declaraciones que se han suscrito sobre el particular, bueno, América Latina sigue siendo en el mundo, y particularmente la región de Sudamérica, una región de paz. Por eso es que Venezuela, al frente del convencimiento y del liderazgo, digamos, necesario para llevar adelante esta nueva etapa de la integración, evidentemente que es un Estado con un gobierno que no caerá, no va a caer en la tentación de provocaciones que sean distintas a la paz. Es decir, por el contrario, creo que todo lo que en la diplomacia de paz y la diplomacia bolivariana de paz se está haciendo es justamente para fortalecer y convencer que nuestro norte, en ese sentido de nuestros vínculos y relaciones internacionales, está orientado al fortalecimiento de la paz en el mundo y particularmente en América Latina y por supuesto en la región de Sudamérica. Eso, digamos, es un convencimiento principista que nos indica que el camino definitivamente nos va a llevar a, aprendiendo de las lecciones y de los errores del pasado, nos va a llevar a tener un mayor fortalecimiento de las causas y los mecanismos que nos permitan estar mucho más, digamos, progresivamente integrados que lo que lo estuvimos anteriormente. Y en ese proceso definitivamente necesitamos y estamos trabajando para que esta vez el proceso de integración definitivamente esté muy cargado, muy empoderado del pueblo, de la participación ciudadana, de la necesidad de diálogo e interlocución entre los pueblos de la región, entre los productores, entre las diversas expresiones sociales que tenemos en nuestros países, ricas culturalmente, para que fortalezcan ese proceso que definitivamente desde la concepción política del diálogo y la concertación política está construido y hecho para que la integración sea de los pueblos.
en un proceso coordinado, corresponsable o de responsabilidad compartida entre gobierno y población. Y dentro del concepto de población, por supuesto, están los diversos actores sociales. No quiere decir que sindicatos o empresarios vayan a ser excluidos, no, no, todo lo contrario, estarán convocados e invitados a participar, pero a participar para que un proyecto como el modelo político de integración de UNASUR cumpla el objetivo de tener resultados que contribuyan a la reducción de la desigualdad social, al bienestar y contribuyen a la inclusión social. De tal manera que todo este proceso, que inicialmente puede sonar muy político y muy de gobiernos, es un concepto que definitivamente requiere, además con un carácter indispensable, la participación de nuestros ciudadanos, de nuestro pueblo y nuestra gente. De lo contrario, estaríamos, digamos, dejando fisuras abiertas que pueden hacer débil y vulnerable todo el trabajo de recuperar la integración de América del Sur. Por eso no es un proceso fácil, no es un proceso que digamos esté desarrollándose de manera acelerada en términos temporales, pero en los pasos que se están dando, digamos, conceptual y políticamente se están dando los pasos para justamente cubrir todas esas vulnerabilidades y podamos tener un proceso que efectivamente logre en el mediano plazo ser un proceso defendido por los pueblos y no solo por los gobiernos. Ahora, embajador, importantísimo recordar al día de hoy, en un mundo tan convulsionado como nos encontramos, donde hemos visto que ha habido un incremento notable del presupuesto destinado a la fabricación de armas, por ejemplo. Estamos en un mundo que corre, o sea, se ha incrementado una terrible carrera armamentista que no sabemos a dónde va a llegar. Usted nos trae, nos rescata elementos esenciales de lo que garantiza y puede garantizar UNASUR para nuestra región, que es precisamente la paz, ¿no? Salvaguardar nuestra región como un territorio de paz y además la UNASUR como mecanismo institucional que nos garantice el acceso al desarrollo, la lucha del combate contra la pobreza, muchas cosas. Sobre ese elemento y bueno, hay ahorita en nuestra región un proceso también, digamos, paralelo al tema de la UNASUR, que es el proceso impulsado por el presidente Lula da Silva y enmarcado en el denominado Consenso de Brasilia. Creo que es importantísimo, bueno, puntualizar que se están dando como estos dos procesos paralelos y recordar qué es lo que hemos ganado y consolidado desde la UNASUR hasta ahora, porque es importante puntualizar que si hablamos hoy de integración de América del Sur, no deberíamos hablar desde cero, sino partiendo de un avance que ya se ha tenido desde el marco de UNASUR. ¿Cuáles son esos elementos de carácter institucional, por ejemplo, que ya se han consolidado en la UNASUR y que pueden al día de hoy trazarnos un rumbo para seguir avanzando en esta integración no desde cero, sino a partir de esos elementos institucionales ya consolidados? Claro, sí, efectivamente hay dos procesos que transcurren en paralelo, pero que están llamados a confluir en algún momento. Y la razón digamos, del paralelismo de esos dos procesos, léase por un lado el proceso de reactivación de UNASUR y por el otro todo lo que tiene que ver el Consenso de Brasilia con la hoja de ruta que se aprobó en el grupo de contacto de ese Consenso de Brasilia, lo que mandata esa hoja de ruta respecto de los temas sectoriales concretos. Allí efectivamente sería un salto al vacío pensar que haya un esquema de recuperación y revitalización del proceso de integración de América del Sur, digamos, partiendo de cero. ¿Por qué sería un salto al vacío? Porque el legado de UNASUR desde el punto de vista institucional
Es un legado, digamos, que transcurrió en maduración institucional por más de 8 años. Evidentemente, con algunos sectores más avanzados que otros, algunos con mayor intensidad de desarrollo que otros. Y los dos más destacables que siempre, digamos, estamos obligados a referir y a puntualizar, evidentemente son el de los sectores de la defensa, por la parte de la defensa, digamos, en una visión que trasciende lo militar, pero también en la parte social, el sector de la salud. Esos dos sectores, en el Consenso de Brasilia, por ejemplo, están priorizados. Entonces no es casualidad que esos dos temas uno de ellos haya sido objeto ya de una reunión de ministros de defensa en el marco al margen de la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas, con un primer, digamos, encuentro de ministros de salud para conversar sobre cómo retomar, digamos, el proceso de cooperación de políticas públicas regionales en materia de salud. Y por supuesto, el referente obligante para poder dialogar en un tema como ese, en la región, hablando de construcción de políticas públicas regionales de salud, por supuesto es el Consejo de Salud de Sudamérica, que está como legado institucional de UNASUR. Y el otro tema, que es el de la defensa, por supuesto, también ha tenido, considerando que la reunión de presidentes fue el 30 de mayo, este tema es otro de los temas priorizados en el Consenso de Brasilia y de los más avanzados en UNASUR. Y por lo tanto, ya está programada una reunión de ministros de defensa en términos de diálogo político y diálogo en materia de defensa para volver a encontrar a estos dos mecanismos que necesariamente hay una comprensión, en este caso por el anfitrión o convocante que es el gobierno de Brasil, hay una comprensión, digamos, en la direccionalidad estratégica de juntar a los ministros de defensa y a los cancilleres para desarrollar ese diálogo. Y esa comprensión tiene que ver con una visión que marca ya incluso algún precedente importante en UNASUR. Específicamente me refiero a uno de los elementos gruesos o de mayor envergadura del legado de UNASUR, que tiene que ver con lo que significó todo el proceso de construcción, elaboración y aprobación de las medidas de fomento de confianza y seguridad y sus procedimientos de aplicación. Esas medidas permitieron que hoy en día todo el legado de UNASUR en materia de defensa tenga, digamos, elementos sustantivos probatorios de las posibilidades de cooperación en materia de políticas de defensa en nuestra región. Y mejor dicho, incorporo otro elemento interesante. Con el legado que nos dejó nuestro querido y entrañable secretario general Ali Rodríguez Araque, quien por cierto mañana rendiremos honores en el 4º año de su partida y siembra física, el doctor Ali nos dejó ese legado para reflexionar cuál es, aparte del capital humano de la región de Sudamérica, cuál era el activo más estratégico, más importante que tiene la región. Y ese activo, por supuesto, tiene que ver con el tema de los recursos naturales. Y los recursos naturales, en tanto y en cuanto sabemos dónde están, en algunos casos cuánta reserva tenemos y cuál es el valor que tienen, no solamente desde el punto de vista monetario, en términos de los estándares de la economía mundial, sino también de lo que significa en términos de contribución material para la coexistencia de nuestra región y de la contribución que pueda hacer nuestra región con el mundo, desde el punto de vista de la preservación de los principios de soberanía. Entonces, efectivamente, hay un primer encuentro ahora en el marco del Consenso de Brasilia que se va a realizar, no como una reunión formal de UNASUR aún, pero que debe tributar favorablemente a toda la recuperación de lo que significa los espacios institucionalizados de UNASUR, que básicamente son la reunión de ministros de defensa, la instancia ejecutiva de viceministros de defensa, el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa y la Escuela Suramericana de Defensa. Con lo cual, por cierto, con el Centro de Estudios Estratégicos
de Defensa y la escuela, UNASUR ya demostró que América del Sur no necesita, digamos, al menos no sería indispensable el proceso de formación para la defensa militar en la región, tener que ir a estudiar a los centros de estudio de los Estados Unidos o de otros países fuera de nuestra región. Es decir, pudo demostrar el Centro de Estudios Estratégicos desarrollar estudios e investigaciones auténticamente nuestros y con las visiones y participación de los expertos. Que puede haber mecanismos de consulta, de contribución, de seminarios, foros, etcétera, con otros actores extrarregionales, sí, porque UNASUR no es un mecanismo cerrado a las posibilidades de relaciones con terceros. Por el contrario, UNASUR desarrolló espacios de encuentro de relaciones con terceros, como por ejemplo lo que fueron los encuentros de África con América del Sur y lo que fueron los encuentros también de América del Sur con los países árabes. Así que hay experiencia en ese sentido para mostrar que no se trata de concepciones autárquicas, sino de concepciones que bajo principios preservan la soberanía, pero con mecanismos de cooperación, digamos, en igualdad de condiciones y bajo respeto de un bloque de integración que aspira a ser, entre otras cosas, en este momento un eje de contención de una geopolítica que pretende seguir neocolonizando a parte del mundo. Bien, muchísimas gracias, embajador. Fíjense, vamos ahorita a una pausa y enseguida volvemos con más en Debates del Sur Global. Bien, regresamos acá en Debates del Sur Global. Estamos conversando con el embajador Elvis Urbina, representante legal de UNASUR y representante permanente de Venezuela ante UNASUR. Bueno, embajador, muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos conversando precisamente de todo lo que representa UNASUR el día de hoy y no solo de la vigencia política y geopolítica que UNASUR tiene, sino también de la vigencia legal, porque UNASUR es una instancia, una institución que en ningún momento ha dejado de existir. Eso es importantísimo explicarlo desde el punto de vista del derecho internacional público. ¿Qué representa UNASUR? No solo para nuestra región, sino en el marco universal del derecho internacional público. Y adicionalmente, embajador, bueno, parte de todo ese acervo doctrinario y legal, jurídico e institucional que tiene el UNASUR, que planteaba procedimientos y mecanismos para garantizar la paz de nuestra región, para garantizar el proceso de resolución pacífica de controversias, en donde por primera vez se logró avanzar en la creación de un Consejo de Defensa suramericano con todas las dificultades que eso conlleva, pero que se estableció una institución que logró ciertos acuerdos, ¿no? que sería bueno recordarlos para tenerlos presentes al día de hoy. Igualmente, bueno, en materia política, en materia social, desde el punto de vista electoral, también sí. UNASUR logró institucionalizar procesos para garantizar la paz y la estabilidad política de nuestra región, ¿no? Hay muchas cosas allí que es importante recordar para retomar en el marco de este proceso de revitalización. Sí, gracias por traernos a un punto de precisión sobre este tema, porque definitivamente nos permite entonces hacer algunas puntualizaciones que creo que son interesantes e importantes, justamente que permiten contextualizar de por qué lo que dijimos en el segmento anterior
no hay ninguna necesidad ni está planteada ninguna posibilidad de que el proceso de integración de América del Sur se revitalice a partir, digamos, de la no consideración o como lo que llamamos un salto al vacío para tener una institucionalidad que le permita retomar todo lo que ya está instituido como un legado en el marco del modelo y el proyecto de integración que se fundó y se desarrolló institucionalmente en UNASUR. En ese sentido, creo que lo primero que hay que rescatar es recordar cómo UNASUR representó entre los años 2006 y 2008 hasta el momento de su firma. Digamos que la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR fue como ya el cierre de la formalidad de esa etapa prefundacional del organismo. En ese sentido, UNASUR desarrolla desde su momento anterior a la firma del tratado todo un mecanismo de negociación, de un cambio de visión y de una ruptura del modelo, de la forma y manera de cómo la región venía integrándose a lo largo de los últimos 50 años atrás. Fundamentalmente se trata de que UNASUR puso por delante objetivos de carácter social, siendo concebido como un mecanismo de diálogo político que además reivindica el tema económico, comercial y financiero, dándole un espacio en igualdad de condiciones en el ámbito sectorial al Consejo de Economía y Finanzas, como se denomina la instancia correspondiente, con el objetivo desarrollado en su plan de trabajo de avanzar en una nueva arquitectura financiera de la región, de la cual, por cierto, ahora se está nuevamente hablando en el marco de este proceso de revitalización de la integración de América del Sur. Básicamente en la puntualización de temas como la posibilidad de que los países decidan de manera soberana dónde y cuándo colocar sus reservas internacionales, la posibilidad de construir, darle mayor empuje y masificar lo que serían las transacciones comerciales en monedas nacionales a través de nuestros bancos centrales, y también la posibilidad de llegar a tener una moneda común en la región. Ese mecanismo, más el mecanismo de defensa, del cual ya nos referimos, una parte de él, definitivamente representaron ese cambio de ruptura de la concepción de integración en América Latina, colocando, insisto, que los fines y los objetivos más importantes son de carácter social. Es decir, de alguna manera se rompió con el esquema que en la práctica nos hacía visualizar y ver y experimentar una integración que básicamente era de empresas y de gobierno exclusivamente. No es que eso sea malo per se, pero digamos significaba un mecanismo de exclusión de cómo la ciudadanía o cómo los procesos de integración se revertían sobre beneficios de las poblaciones. Es la imagen, digamos, que más ilustra esto es el intercambio comercial, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia en el marco de la Comunidad Andina, con miles de millones de dólares en intercambio comercial, y que los habitantes, por ejemplo, del estado Táchira veían pasar grandes camiones o gandolas de productos de un lado a otro y no tenían ningún beneficio sobre ese intercambio. Entonces eso, UNASUR abre el espacio para que los gobiernos tengan la responsabilidad de convocar a la participación del pueblo en la construcción del proceso de integración. Eso es un primer elemento que creo que es paradigmático y es emblemático en términos de la diferenciación de UNASUR con el resto de los mecanismos de integración. Quizás los dos más cercanos, por supuesto, la Comunidad Andina, de la cual nosotros hasta abril del año 2016 formamos parte, y del Mercosur, que lamentablemente de manera arbitraria nos han suspendido en el caso de Venezuela, pero que son los dos mecanismos cuyos fines originales y fundacionales son comerciales, financieros y económicos. Entonces, dicho esto, UNASUR en el proceso que tuvo que vivir con la
con la pretensión de desaparecerlo como institución de integración, tuvo unos, esfuerzos y blindaje desde el punto de vista del derecho internacional. Y me refiero específicamente a que hoy en día, primero que no se logró anular ni eliminar UNASUR como mecanismo de integración. ¿Por qué? Porque encuentra respaldo la continuidad jurídica y la vigencia jurídica de UNASUR en la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados. Digamos que indistintamente de la validación o la legitimación de ese documento por parte de algunos países, evidentemente le otorga el asidero que indica que el hecho de que algunos países renuncien a la membresía de un organismo de integración no significa que el organismo de integración desaparezca. Por el contrario, algunos países miembros, como el caso de Venezuela, nos mantuvimos en firme como miembros activos de esta organización, además asumiendo la defensa del organismo desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista de la preservación de todo el patrimonio que se había logrado, desarrollar en términos materiales e inmateriales a lo largo de más de 10 años de vigencia de la institucionalidad. Y aquí es importante decir entonces que además de UNASUR ser un organismo multilateral con personalidad jurídica internacional amparada en su tratado constitutivo, UNASUR también es un organismo que está debidamente registrado ante la Organización de Naciones Unidas y que tiene, la posibilidad de desarrollar acuerdos con terceros, sean terceros multilaterales o sean terceros países. Ese esquema definitivamente es el que permitió, junto con la defensa y la protección que le confiaron los países que se mantuvieron firmes durante el proceso de boicot, le confiaron a Venezuela para preservar ese patrimonio y defender esa condición jurídica. Y por eso hoy en día, de manera excepcional, Venezuela mantiene la defensa jurídica de los derechos de UNASUR en donde corresponda defenderlo. Por ahora, digamos, entre la República del Ecuador, donde todavía algunos bienes de UNASUR están reposando allá, pero también en otros países donde en el futuro se decida restablecer la sede física de UNASUR. Entonces, UNASUR no solo es una institución porque esté escrito en una norma y la norma esté vigente, es una institución también porque UNASUR tiene 3 instituciones concretas que son su Secretaría General y de los 2 temas a los cuales me referí, que es el Instituto Suramericano del Gobierno en Salud, que originalmente tuvo su sede en Río de Janeiro, y el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, que tuvo su sede en Buenos Aires. Está previsto, como lo ha pedido el presidente Lula en su discurso inaugural de esa reunión de presidentes de América del Sur, que se rescate de manera inmediata el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud. Y como también lo refirió nuestro presidente Nicolás Maduro, rescatar esa institucionalidad para volver a hacer el trabajo del desarrollo de la coordinación y cooperación en materia de políticas regionales en los distintos ámbitos de UNASUR. Y quiero decirles recordar además, que durante poco más de 8 años, UNASUR logró desarrollar una institucionalidad que estamos hablando de 12 consejos ministeriales y de 6 grupos de trabajo de temas específicos, además de un foro de participación ciudadana y de un mecanismo del cual la verdad poco hablamos, pero que es interesante mencionar. UNASUR está a punto de cerrar una negociación que lamentablemente se suspendió en el boicot de 2018 para tener un centro de solución de controversia en materia de inversiones. Ese centro tardó más de 8 años en negociar todo lo que allí se desarrolló y estamos seguros que será uno de los temas que se retomará en UNASUR porque en las complejidades de este mundo
globalizado para algunos y globalizante para otros, definitivamente la soberanía de los estados en unión e integración con un centro de este tipo definitivamente va a contribuir justamente a que las desigualdades y las injusticias del derecho internacional, digamos en la manipulación que hacen algunos estados, encuentre algún nivel de equilibrio con respecto a las relaciones Estado-empresa, empresa-Estado o empresa-empresa, como se quiere, como se regula en el marco del derecho internacional. Así que con esto les comparto el hecho de que no estamos hablando, digamos, sobre sueños, ingenuidades o esperanzas sobre el querer que la integración se retome otra vez como un sueño simplemente, digamos, simple o sencillo que nos legaron nuestros libertadores. No, tenemos la convicción de tener la responsabilidad histórica de continuar con la construcción de lo que efectivamente inició como un sueño, pero que ha tenido en UNASUR una realidad concreta desde el punto de vista material y desde el punto de vista institucional. Bien, embajador, muchísimas gracias por esa explicación. Fíjense, vamos rápidamente a identificar la estación y luego continuamos con más acá en Debates del Sur Global. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta acá en Debates del Sur Global, conversando con nuestro embajador Elvis Urbina, representante legal de UNASUR y, bueno, nuestro representante permanente ante la UNASUR. Embajador, bueno, estábamos hablando de todo lo que avanzamos institucionalmente con la Unión de Naciones Suramericanas y uno de esos órganos fue precisamente el Consejo de Defensa Suramericano. Ahora es mucho lo que queda ahora por construir y yo quería preguntarle cómo podemos avanzar de forma concreta como región en la construcción de una visión compartida en materia de seguridad y de defensa, ¿no? Teniendo en consideración la dificultad que eso conlleva, siendo que muchos países de nuestra región ya muchas veces adquieren compromisos bilaterales que les dificultan luego al momento de negociar concepciones de seguridad colectiva, ¿no? Entonces, también hay un tema cultural, idiosincrático, inherente a las realidades internas de cada país, pero sin duda alguna deben haber elementos, ¿no? Que de toda esta experiencia, de estos años de aprendizaje, podemos retomar ahora, pues que se está revitalizando este proceso para avanzar con mayor firmeza en un mundo que cada día vemos nuevos conflictos emergentes y que, como decimos coloquialmente, ¿no? Si ves las barbas de tu vecino arder, tienes que poner las barbas tuyas en remojo rápidamente, o sea, avanzar de forma concreta lo más rápido posible para prevenir, pues, que nuestra región se vea afectada también por esa corriente global de nuevos conflictos. Claro. Gracias, Daniela, por esta pregunta en este segmento. Fíjate, lo que es interesante compartir con los usuarios y usuarias lo siguiente. ¿Cuáles son los criterios, los marcos regulatorios con los cuales, en el caso de UNASUR, y estoy seguro que son similares a los del resto de muchos de los organismos multilaterales regionales y seguramente de otras latitudes, en la tradición, digamos, de la forma y manera de la construcción del multilateralismo
en Occidente, ¿no? Digamos, teniendo como el mayor referente toda la normativa que sobre un tema de evolución para llegar a acuerdos ha tenido históricamente, por ejemplo, las Naciones Unidas. En el caso de UNASUR, digamos que ahí está establecido hasta ahora que todos los acuerdos se adoptan por consenso, ¿no? Y además el propio tratado nos refiere que debe haber un proceso de construcción de consenso. Es decir, que no todo lo debemos acordar en la primera oportunidad que incorporamos en una agenda un tema, sino que ese tema puede, como también ocurre en Naciones Unidas, que pueden pasar incluso hasta un año, digamos que varios años en agenda. En agenda. Se mantiene en agenda hasta Correcto. que se logra. Entonces, exacto. Entonces, en UNASUR, digamos, el espíritu de los que legislaron para tener la norma que este punto en particular, que es el epicentro de cómo construir los acuerdos en UNASUR, digamos, dejaron plasmado y luego los cancilleres y los presidentes se encargaron de aprobar. Entonces, en UNASUR hay un punto del que yo llamo de flexibilidad respecto de las dificultades del consenso. Ese punto de flexibilidad tiene que ver con que usted está en el derecho cuando, digamos, siente o tiene los elementos objetivos que prueban que alguna política que se esté negociando no, en ese momento o definitivamente, no conviene a los intereses nacionales de su país. Y ese elemento es que usted está en el derecho de decir, yo, país X, no participo de este proceso porque a lo mejor existe, porque a lo mejor no me conviene, por la razón que sea, pero puede manifestar, no participo. Con lo cual, no entra en abrir un debate para romper el consenso. Y creo que el Consejo de Defensa suramericano y el debate de los viceministros de Defensa fue un buen ejemplo de esto en UNASUR. Y me refiero, por ejemplo, a un proyecto, voy a decirlo de la manera más, digamos, que por haberlo vivido creo que es un proyecto de los proyectos más hermosos que se desarrolló en UNASUR, que era la construcción de un avión básico de entrenamiento militar. Y efectivamente, cuando ese tema se les presenta a los ministros de defensa, oye, todos los ministros aprobaron. Pero resulta que después los propios ministros que aprueban dicen, aun cuando nosotros ya tenemos un avión básico de entrenamiento militar, nosotros creemos que en UNASUR es bueno que desarrolle su propio avión de construcción militar. Y eso quiere decir que permitieron que inicialmente 5 países empezaran a desarrollar el avión básico de entrenamiento militar, que por cierto se llamaba UNASUR 1. Y luego 2 países más se incorporaron como observadores a todo el desarrollo del proyecto. Oye, qué bonito era escuchar a los compañeros militares, porque tuve la oportunidad de estar en algunas reuniones, decían, bueno, Colombia va a poner todo el tema de la cola del avión. Venezuela va a poner todo el tema hay una cosa que se llama fuselaje, creo. Ajá. Sí, fuselaje del avión. Y el otro país vamos a poner todo el sistema de comunicaciones. Y entre todos, así como lo estoy contando, parece una cosa hasta de un juego, pero era así. Y empezaron a reunirse, por cierto, con sede en el Centro de Aviación de Argentina, donde entiendo que Argentina hace mantenimiento a sus aviones. Allí se empezó a construir ese avión. Y nunca nadie vino de vuelta a decir, paren eso porque yo no estoy de acuerdo con América del Sur, hay un avión básico de entrenamiento militar. Entonces, el Consejo de Defensa no solamente dio el ejemplo desde la visión política que tuvieron, y hay que decirlo muy claro, el presidente Lula y el presidente Chávez,
para dar las instrucciones que una vez que firman el tratado, en diciembre del año 2008, por allá por Costa de Saguipe, en Brasil, la orden siguiente que dan, o la instrucción siguiente que dan es: ministros de defensa y cancilleres, reúnanse para negociar la creación del un consejo de defensa. Entonces, esa experiencia mostró que el objetivo, que en medio de las dificultades, de las diferencias, reivindicaba aquello que, por cierto, el presidente Nicolás siempre trae al presente, digamos, como un principio en el cual Venezuela está dispuesta a ir a los espacios de integración, a cooperar y a colaborar y a fortalecer las vinculaciones en materia de integración, que es que asumamos el desafío y trabajemos sobre él para integrarnos en medio de la diversidad. Es decir, es un desafío integrarnos en medio de la diversidad. El presidente Evo Morales, en su momento, cuando se firma el tratado, decía: cada país a la velocidad de su desarrollo nacional. No pueden aspirar que Bolivia, digamos, avance tan rápido a las velocidades seguramente en algún tema, no sé, de desarrollo industrial como Brasil. Y ese concepto permitió entonces que, en el caso del Consejo de Defensa, que se potenciaran las coincidencias, sin dejar de reconocer que había diferencias. Se potenciaron las coincidencias que permitieron que incluso se pudiera hablar en UNASUR sobre una visión compartida en materia de defensa regional. Es decir, ahora, en esta etapa de revitalización, de diálogo que se está abriendo para reconstruir, incluso yo creo que reconceptualizar el proceso de integración de América del Sur, lo cual podría pasar, por ejemplo, por una revisión del Tratado Constitutivo. Podría pasar, por ejemplo, por una revisión de todo el tema de cómo construimos los acuerdos. Sin perjuicio de eso, digamos, y la flexibilidad que corresponde para cooperar y llegar a acuerdos, ese proceso, en el caso del Consejo de Defensa, al que ahora se empiezan a confrontar, en el buen sentido, las nuevas realidades que seguramente han cambiado mucho en los últimos 5 años, que en la última reunión de ministros de defensa, por cierto, que la hicimos acá en Caracas, de UNASUR, a finales de noviembre del año 2016, siendo Venezuela presidencia por tempore de UNASUR. Y nuestro Ministerio de Defensa pues asumió las responsabilidades que en ese sentido le correspondían y organizó y desarrolló una interesante reunión de ministros de defensa. Teniendo entonces 7 años sin reunirse los ministros de defensa, y ahora que en el proceso del consenso de Brasilia y el desarrollo de su hoja de ruta lo van a hacer, evidentemente que debe haber una actitud de predisposición para que los ministros y los cancilleres se escuchen, digamos, abiertos a escuchar las opiniones y posiciones sobre algunos temas seguramente muy sensibles, pero que luego tendrá una etapa posterior en la cual la construcción de acuerdos definitivamente pasa por tener que trabajar, madurar y resolver cualquier situación controversial o tema controversial que surja en ese sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho desacuerdo que haya sobre un tema, digamos, no tiene por qué convertirse en un conflicto. En un conflicto digo que, por ejemplo, impida que las reuniones continúen, sino que justamente creo que se debe imponer lo que ya el Consejo de Defensa dio ejemplo de eso en el pasado, con los mismos países, solo que ahora serán nuevos actores que están, digamos, en términos de gobierno, ejerciendo la responsabilidad de representar a sus países en estos espacios. Entonces, en ese sentido, creo que
la flexibilidad, UNASUR de hecho plantea como principio para desarrollar todo su proceso de construcción de consenso, plantea que hay que ir con gradualidad y con flexibilidad. Y ahí pasa el tema temporal, ahí pasa el tema de contenido, etc. Pero nada que afecte los intereses nacionales de un país en particular o de un grupo de países, evidentemente podrá alcanzar acuerdos en UNASUR. Puede ser que se deriven algunos elementos de un tema muy controversial que, digamos, mínimamente pueden llegar a algún tipo de acuerdo de carácter general sobre el cual se pueda posteriormente trabajar lo específico. Pero si en este momento se va con esa predisposición, me refiero a que todos estemos dispuestos a escucharnos y a que todos estemos dispuestos a, sin ningún tipo de, digamos, de condicionamiento, a poner por delante cuáles son nuestras convicciones y concepciones, algunas de ellas principistas, sobre temas que están ocurriendo hoy en este mundo, que algunos vemos a veces con vergüenza, a veces con horror, pero que si hay que escuchar a otra posición sobre ese tema, se escucha, lo cual no significa que al final vayamos a salir con un resultado consensuado sobre la posición particular de un país. Entonces, en ese sentido creo que UNASUR, digamos, quizás los nuevos actores que se van a sentar en esta mesa, digamos, sea una nueva experiencia para ellos, pero definitivamente desde el punto de vista metodológico es un esquema que en UNASUR aprendimos haciendo, en el sentido de potenciar las coincidencias, no anular, esconder o rechazar per se las diferencias, pero sí trabajarlas desde una perspectiva que permita alcanzar mínimos acuerdos sobre aquello que a lo mejor es en esencia de opiniones diversas o de posiciones diversas sobre el particular. Así que, digamos, como Venezuela, yo diría que no tendríamos ningún prejuicio en escuchar las posiciones y las opiniones que tengan el resto de los países sobre los temas, pero sí, evidentemente, que haya una disposición para potenciar las coincidencias y llegar a acuerdos en este primer momento. Digamos, seguramente les quedará unas tareas a los ministros de defensa en los temas que sean exclusivamente inherentes a la defensa, con el apoyo y el trabajo coordinado con la Cancillería para construir, digamos, los contenidos que direccionen estratégicamente, que efectivamente, y que nos hagan sentir a todos que efectivamente retomamos la integración y que además nos estamos integrando y estamos cooperando en temas que seguramente por su complejidad y su sensibilidad van a llevar mucho tiempo en términos de acuerdos en firmes que se conviertan en políticas concretas de cooperación. El Consejo de Defensa tiene 3 verbos que lo definen: cooperación, consulta y coordinación de acción. Excelente, embajador. Bueno, gracias por esa explicación tan detallada. Vamos nosotros rápidamente a una pausa y ya regresamos a Debates del Sur Global. Ya volvemos. Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global conversando el día de hoy con nuestro embajador Elvis Urbina, representante permanente de Venezuela en UNASUR y representante legal de UNASUR. Embajador, bueno, ya este es el último segmento, por lo que
Nos gustaría pues hacer un análisis un poco general, global, más global, de lo que representan estos procesos, tanto el proceso de revitalización del UNASUR como el consenso de Brasil y todo lo que está impulsando bueno, el presidente Lula da Silva y los líderes que tenemos en la región, pero ya en un contexto más general, ¿no? Estamos enmarcados en los albores de un mundo multipolar, en donde vemos con cada vez más frecuencia cómo se establecen nuevas alianzas entre distintos bloques regionales a nivel mundial, en donde cada región está demandando una mayor participación en el proceso de toma de decisión internacionales. Tenemos un conjunto de potencias emergentes que ya no son prescindibles, que ya no pasan por debajo de la mesa y que ya están disputando de forma frontal lo que ha sido la hegemonía occidental, la hegemonía estadounidense, establecida y consolidada durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un siglo XXI cambiante, en donde, bueno, sin duda alguna, nuestra región, como América del Sur, no puede quedar rezagada en este proceso, ¿no? Además de que, si a esto sumamos, tenemos que enfrentar desafíos incluso casi existenciales. Por ejemplo, el tema del cambio climático. Recientemente hemos enfrentado una pandemia que ha sido la pandemia más mortífera de la humanidad desde 1918 aproximadamente, desde inicios del siglo XX. Entonces, si esta pandemia nos hubiese agarrado unidos, con la UNASUR activa, hubiese sido otra la historia de nuestra región. Por el contrario, vimos lo que padecieron nuestros pueblos del Suramérica. Bueno, afortunadamente en nuestro país tuvimos el gobierno del presidente Maduro, que ha sido el gobierno más responsable, uno de los gobiernos más responsables de la región para tratar este tema, pero no así otros vecinos suramericanos, ¿no? Por otro lado, bueno, hay crecientes desafíos. ¿Cómo podemos nosotros potenciar, embajador, la participación de nuestra región suramericana? ¿Y cuáles serían esos temas de agenda que pueden ayudarnos a encontrarnos como región en el marco de estos procesos y a elevar nuestra voz, que sea una voz colectiva más allá de la voz individual de cada uno de nuestros países? Sí, gracias, Daniela. Fíjate, creo que hay una realidad precedente en términos del análisis que sugieres para poder responder, digamos, adecuadamente o lo más aproximadamente posible la complejidad del contenido de esta pregunta, que es el tema de las relaciones de América Latina con el resto del mundo, y particularmente vista desde la actuación estatal en el marco bilateral, pero también en el marco multilateral de la región. Si no estoy hablando de Naciones Unidas, no estoy hablando de la OEA, etcétera, de quienes todavía están, sino hay un elemento, digamos, que hay que considerar de manera y afinar el análisis con él en términos de lo que afecta o condiciona la relación de América Latina con el mundo, y particularmente con el mundo de los países desarrollados. Y es el tema de cómo nos observan, cómo nos miran, cómo nos consideran, incluso cómo nos respetan. Y me refiero específicamente a revelar, a dejar al desnudo lo relativo a que hay indicadores en pleno año 2023. Y recuerdo, por ejemplo, la última reunión del G20, donde definitivamente se ratifica o se reivindica, si quisiéramos
denominarlo o identificarlo de esa manera, las pretensiones todavía en este tiempo de unos países, unos gobiernos de países desarrollados que aspiran sostener de manera encubierta relaciones de desigualdad, incluso entre bloques multilaterales. ¿En qué sentido? Bueno, como lo denunció de hecho el presidente Lula en su oportunidad, que es que todavía nos miran a la región de América Latina como una región proveedora de materias primas. Es decir, como una especie de mercado de materias primas donde el mayor respeto que nos pueden brindar es la posibilidad de sentarse con nosotros a firmar acuerdos para garantizarles que nosotros sigamos siendo proveedores de esas materias primas. Entonces, la denuncia de esa relación, en mi criterio, irrespetuosa y de desigualdad, definitivamente determina una manera de relacionarnos desde la perspectiva de los países desarrollados que condiciona, digamos, la necesidad de revisar los elementos que nos permitan imponer un criterio o convencerlos de un criterio para que el tratamiento sea en igualdad de condiciones y con respeto. Cuando digo esto, lo digo porque si eso es así, uno puede entender con mayor claridad, sin ser especialista en el tema, por qué el Mercosur, por ejemplo, no termina de llegar a un acuerdo con la Unión Europea en materia económica y comercial. ¿Por qué el Parlamento francés se negó a que el presidente de Francia firmara circunstancial o eventualmente un acuerdo de ese tipo con estos 4 países de América del Sur? Bueno, porque efectivamente hay una visión y un intento de condicionamiento o imposición que definitivamente son las revelaciones más contundentes de un neocolonialismo que sigue en la cabeza de muchos políticos europeos y países desarrollados. Entonces, uno de los desafíos que, digamos, políticos que tiene un mecanismo de integración en América del Sur, como el caso de una UNASUR reconstituida, porque, a ver, hago un inciso para decir lo siguiente. No es, digamos, mera casualidad que mirando el continente americano, desde México hasta abajo, hasta el extremo sur, no es casualidad que América del Sur sea, digamos, políticamente, el espacio que desde el punto de vista geopolítico tiene la mayor o concentra la mayor fuerza con capacidad de negociación ante otros bloques de integración de otros continentes o incluso dentro del mismo continente, como hemos tenido que vivir con el caso de los Estados Unidos o Canadá. Eso no es casualidad porque no es una cuestión menor sumar lo que representa Argentina, Brasil o Venezuela en términos, digamos, de muchos indicadores económicos, pero también de lo que significa el mercado, digamos, la concepción de mercado con que a veces nos miran otros países que aspiran vendernos o comprarnos producto. Entonces, no es casualidad eso, y es para el Caribe y para Centroamérica importante que la región suramericana esté integrada, unida y que vaya consolidando fuerza y que eso contribuya a que el resto de la América Latina también, digamos, adquiera también un geoposicionamiento en la región que le dé carácter estratégico a lo que significa, a lo que debe significar América Latina para ir a relacionarse con el resto del mundo. Por eso es que una primera visión, digamos, de la primera etapa de UNASUR, y creo que recobra vigencia en este momento, UNASUR está llamada a ser un eje inicialmente de contención y desarrollo de una geopolítica
anticolonial y antihegemónica, pero también con posibilidades de buscar posicionamiento estratégico para mejorar sus relaciones comerciales con el mundo, con todo el derecho soberano que le asiste a la región. Por eso es que la construcción de la nueva arquitectura financiera lleva en su epicentro esta posibilidad de permitirle o de crear las condiciones favorables para que América del Sur, en un mecanismo de integración como UNASUR, pueda tener algo que decir frente a los desafíos, frente a su propio desarrollo y relacionamiento con el resto del mundo, pero también frente a los desafíos y las distorsiones que están llevando a este mundo a unas situaciones de caos que a veces parece que a veces pareciera que no tienen límites. Y América del Sur, por una parte, está ratificada y va a seguir siendo, eso estamos seguros, una zona de paz, no solamente porque hayamos firmado, en el caso de toda América Latina, un tratado de no proliferación de armas nucleares en el pasado, donde además el principal promotor de ese mecanismo, bueno, sencillamente es el primero que lo incumple. Pero no solamente por eso, sino porque desde el punto de vista cultural, de la idiosincrasia, digamos, secular que tiene nuestras naciones, nuestros pueblos, cómo se desarrollaron, cómo lidiamos con el relacionamiento, digamos, societal de nuestras relaciones con la Europa, con España. Estoy hablando desde las épocas digamos, de ese primer coloniaje, pero también de nuestra época de independencia. Toda esa historia tiene una carga cultural que definitivamente nos lleva a estar convencidos o nos indica que en el futuro nuestra actitud de ser hombres y mujeres de paz no va a cambiar. Es decir, no solamente queremos vivir en paz, sino que queremos contribuir a que el mundo viva en paz. Y eso, desde lo individual hasta lo colectivo, es una concepción inequívoca, firme e irreversible que evidentemente en un mecanismo UNASUR va a seguir prevaleciendo. Así que la relación en esta complejidad de la geopolítica y la multipolaridad, que efectivamente, y aquí aprovecho para destacar las coincidencias que desde ya vemos que tiene el desarrollo y el posicionamiento de los BRIC con un mecanismo de integración como UNASUR. ¿Cuáles son las coincidencias? Son de cómo visualizamos el mundo frente a pretensiones neocoloniales y hegemónicas. Es decir, en la búsqueda permanente e irreversible también de un mundo con mayor igualdad en términos del relacionamiento estatal y en términos del relacionamiento y la vinculación entre sus ciudadanos. Entonces, ¿por qué hasta cuándo el tema migratorio va a seguir siendo un problema no solamente en América Latina, sino en el mundo? Es decir, la no resolución de las realidades de las migraciones nuestras responde a esos prejuicios que definitivamente se heredaron de oligarquías en nuestros países, que tienen rechazo por expresiones sociales con las cuales definitivamente no les interesa vincularse digamos, en sus realidades locales o puntuales. Entonces, en definitiva, hay un conjunto de desafíos sociales, económicos, políticos y culturales que hay que tomar en cuenta para afianzarlo desde el propio desarrollo intrarregional e intraamérica Latina, para poder tener las fortalezas de mejorar las condiciones con las cuales, de igualdad y de respeto con las cuales nos debemos relacionar con el mundo. Entonces, un aliado importante desde el punto de vista de bloque, estoy seguro que en el futuro, y además con todas las peticiones e intereses de los países que están, como el caso de Venezuela, que estamos pidiendo el ingreso a los BRIC, se va a llegar un momento que va a haber unas coincidencias muy interesantes y de sinergia importante en términos de fuerzas productivas de los BRIC y UNASUR, y estoy seguro que del resto de América Latina. Bueno, embajador, muchísimas gracias por esa explicación, también por haber compartido con todas y todos los análisis más actualizados que hay
sobre los procesos de integración suramericana, especialmente la importancia de la revitalización de UNASUR en este momento histórico, ¿no? Y además por hacer su análisis orientado a identificar de forma adecuada tanto las fortalezas, las debilidades que tenemos en este momento histórico tan apremiante, no solo para nuestro país, sino también para la región. De esta manera llegamos al final de otra emisión de nuestro programa Debates del Sur Global, invitándolos a todas y todos a acompañarnos a una futura ocasión y agradeciendo al embajador Elvis Urbina, representante legal de UNASUR y representante permanente de nuestro país ante la UNASUR. Nos alegra saber que, bueno, además de que estamos muy bien representados, UNASUR está hoy más viva que nunca y vamos a seguir trabajando para fortalecerla. Muchísimas gracias, embajador. Gracias a usted.